Seguimos en Latitud Cero. José de Vares, por varios años oficial de inteligencia y operaciones especiales de la Guardia Costera de los Estados Unidos, desempeñó su oficio en áreas tan delicadas como la investigación y análisis de inteligencia, colector de inteligencia humana con responsabilidades que incluyeron la realización de informes clasificados para el gobierno de los Estados Unidos, entre otras tantas. A continuación, la segunda parte de esta entrevista. ¿De qué manera la tecnología permite hoy algunos alcances que hasta hace unos años eran impensables? La tecnología. Yo creo que esa es una de las mayores bendiciones del ser humano y una de las mayores desgracias al mismo tiempo. La tecnología permite, básicamente, desde una oficina en cualquier parte del mundo, cualquier individuo entrenado y con el equipo necesario y con esa capacidad, para poder, por ejemplo, interceptar comunicaciones en cualquier parte del mundo, poder lo que nosotros le conocemos como hackear, no solamente comunicaciones y correos electrónicos, en lo que es computadoras, estamos hablando de comunicaciones telefónicas, estamos hablando también inalámbricas, fax, cualquier tipo de señales que se pueda obtener de manera lícita o ilícita, la tecnología hoy en día te lo permite. Y eso es solamente la superficie. Hay una cantidad de cosas que a nivel tecnológico que tú puedes hacer para manejar, incluso invadir, hacer ataques de tecnología. La guerra tecnológica está muy en boga en China, Estados Unidos e Irán, porque son países que ciertamente tienen mucho poderío en esa área y viven entre ellos mismos atacándose tecnológicamente, tienen luchas y guerras tecnológicas. En todos los años de ejercicio, el tema narcotráfico fue parte del quehacer. ¿De qué manera se relacionó eso con República Dominicana? ¿Por qué vías pudiste tú de alguna forma pues servir, etcétera? Sí, en la República Dominicana ciertamente mi área de responsabilidad era Latinoamérica y precisamente el Caribe era una de las áreas donde estuve más envuelto y realicé algunos viajes aquí a la República Dominicana en cuestiones de trabajo, en operativos y demás. La experiencia fue muy buena porque sentía realmente que estaba haciendo algo por mi tierra. Me sentía envuelto directamente con un interés particular porque mis padres y mi familia está acá. Entonces eso para mí fue muy especial, poder hacerlo. Ciertamente mi experiencia aquí, yo la llamaría agridulce. No por la forma en que yo la abordé, sino por los manejos que yo he visto en el área de narcotráfico en nuestro país, tanto en el tren gubernamental, como lo que es las instituciones de seguridad. La cooperación ha estado ahí cuando se ha necesitado, pero siempre ha estado la pregunta detrás de muchos de nosotros que hemos colaborado, de si esa persona va a hablar de más. Es una persona, por ejemplo, que tiene cola que le pisen o que está ligado con corrupción, que es algo que desgraciadamente sucede en nuestro país. Tenemos personas muy buenas, por ejemplo, en las instituciones del orden y Fuerzas Armadas, pero tenemos otras que se han dedicado realmente a delinquir. Y entonces muchas veces es muy difícil para nosotros saber a ciencia cierta quién es quién, a quién le vamos a dar la información, con quién vamos a cooperar, porque han sucedido eventos, y en lo personal me sucedieron, que pasábamos la información en una colaboración en un operativo y llegábamos al sitio y ya no estaban. O sea que se había filtrado. Exacto, y incluso tengo otra anécdota de una persecución de una lancha rápida que era sospechosa de que tenía un cargamento de cocaína y se adentraron en las playas dominicanas y entraron hacia la playa en la zona este del país. Nosotros no íbamos a llegar a tiempo, íbamos en otro barco más detrás, llamamos a la Marina de Guerra a través de la embajada y la respuesta que recibimos, para que ellos interceptaran, claro está, la respuesta que recibimos fue que no tenían gasolina para realizar la operación. Y eso, por ejemplo, como te digo, es otro ejemplo de algo que ha sucedido.
Y así han sucedido cosas que han salido los ribetes de corrupción, de la infiltración del narcotráfico, en específico en nuestras fuerzas de seguridad y en estamentos del Estado Dominicano. Pero como todo, yo creo que todavía hay gente buena, hay gente que ha querido y quiere todavía trabajar en reducir lo que es el narcotráfico en la República Dominicana. Y creo que últimamente se ha hecho muy buen trabajo, aunque todavía me quedan mis dudas por el manejo que muchas veces se le da información y la manipulación que realizan en cuanto a lo que realmente está sucediendo y quiénes son los actores que están llevando la voz cantante en la lucha contra el narcotráfico. ¿No es justamente en ese tipo de circunstancias donde hay que aplicar con mayor agudeza la inteligencia? Sí, sí, exactamente. Y es donde más, como decimos popularmente, donde la papa se pone más caliente y la tienes en las manos. Porque ciertamente esa labor de depuración y de balancear el operativo con la necesidad, con el individuo que tú colaboras, si tiene la necesidad de saber la información y cómo la va a utilizar, implica una labor de inteligencia profunda, implica saber de dónde viene ese colaborador, pero no tan solo eso, darle el seguimiento de inteligencia al implicado, a las personas que tú quieres atrapar. Claro. A veces se te convierte en doble el trabajo, pero no es algo necesariamente, y eso yo creo que hay que aclararlo, endémico en el sentido que no es solamente aquí en Dominicana que se verifica. La situación en Centroamérica y Suramérica no es mucho mejor que acá en ese sentido en cuanto a lo que es la corrupción y los estamentos de seguridad implicados en algunos de sus miembros en hechos delictivos. ¿Por qué elegiste el servicio de guardacostas? No sé, sinceramente. Yo realicé una depuración muy profunda de todos los servicios. En realidad, al final del día, lo que me decidió por el guardacostas fueron 2 o 3 elementos. El primero es que el servicio de guardacostas no solamente es conocido por su labor contra el narcotráfico y migración ilegal, en el cual yo estuve muy envuelto, sino también que tienen una labor de búsqueda y rescate. Cuando hay un accidente o un desastre en alta mar, la Guardia Costera es quien ayuda a muchas de esas personas, y esa parte me gustó, de verdad me atrajo. Creo que otra vez el sentido de voluntariado que me inculcó mi viejo y después lo vi de mi hermano, estuvo ahí presente. Lo segundo fue que la Guardia Costera tiene una particularidad. Son un servicio militar, pero al mismo tiempo son agentes federales. La milicia norteamericana, ya lo que sea la Armada, la Marina de Guerra y las otras, la Fuerza Aérea y las demás, no pueden realizar ningún tipo de actividades como oficiales federales. No pueden portar armas dentro de Estados Unidos, al menos que no sean dentro de sus bases. No pueden realizar arrestos ni en alta mar, ni en territorio norteamericano. La Guardia Costera sí. Tú tienes básicamente tienes mayor alcance, tienes mayor poder para realizar tu trabajo, porque las Fuerzas Armadas norteamericanas son precisamente para defensa nacional en guerra. La Guardia Costera ya es una cuestión de seguridad nacional, y me gustaba esa dualidad, y se conjugaban el servicio con el enforzamiento de las leyes, que fue muy atractivo. Como parte de tu proceso de formación, por cierto, muy amplio y muy intenso, he visto que hiciste la carrera de comunicación social. ¿Cómo te llega esa inclinación? El periodismo viene por el viejo. Mi padre tiene ya 37 años ligado al periodismo. Yo recuerdo cómo en casa yo veía las columnas de periódicos, en aquel momento El Nuevo Diario, y crecí en ese ambiente, crecí yendo a las oficinas tanto en Santiago, que es donde vivo, soy de Santiago, donde crecí, como cuando venía a la capital y yendo a las oficinas del Nuevo Diario. Y desde ese mismo instante, viendo también su trabajo luego en televisión, me sentí intrigado por el área, me interesó. Empecé a escribir mucho, en casa siempre había muchos libreros llenos de libros, él leía mucho, por ende yo me sentí interesado a la lectura, inclinado a tomar los libros. Y cuando partí del país a estudiar fuera,
solamente había una sola cosa en mi mente y era estudiar periodismo. Hubo un bache en el camino con toda la inteligencia, y mis empleos y eso, pero cuando terminé con esa parte retomé la carrera porque es algo que me apasiona, a mí el periodismo me gusta y créelo o no, mis jefes de planta y de unidad, siempre después que nos conocimos y ya tenía un tiempo trabajando en inteligencia, me decían que ellos sentían que yo podía hacer el trabajo de la forma que yo lo estaba realizando por mi conocimiento en el periodismo. Y ciertamente un oficial de inteligencia no se lleva mucho de un periodista de investigación. La única diferencia es las fuentes con las cuales tú trabajas y cómo tú obtienes la información. Pero después, muchos de esos procedimientos de cómo manejar fuentes, de cómo datarte, de cómo analizar, es un periodista de investigación. De hecho, vi también en tu hoja de vida que en más de una ocasión pudiste compaginar ambos oficios. Tuve la oportunidad, siendo miembro de la Guardia Costera, de hacer relaciones públicas y comunicarme con otras naciones en representación de la agencia norteamericana. Cuba, conversábamos de vez en cuando con la Guardia Costera cubana, con su guardacostas o su versión de los guardacostas. Honduras, tuve la oportunidad también, Jamaica, Colombia. Hubo realmente algunas naciones en la isla Gran Caimán, Bahamas, que pude utilizar tanto el lenguaje, el conocimiento cultural, como el periodismo, mi comunicación social, mientras hacía labores de inteligencia. Fue interesante.